La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a conversar con Abraham Mora, él es estudiante de antropología, porque vamos a abordar una serie de programas que vamos a intitular Tópicos Selectos desde la Antropología. Bienvenido, Abraham. Buenos días. Muchísimas gracias, profe. Qué gusto estar abordando estos temas, estos tópicos bien selectos, como usted dice. Agradezco la invitación, la consideración, especialmente pues mencionar que usted es un amigo muy querido y pues también un antropólogo bien hecho desde la práctica. Muchas gracias. Vamos a iniciar con este programa y el día de hoy el tema es el Islam en Guadalajara. ¿Usted sabía, amigo académico, estudiante, de que en Guadalajara existe una gran influencia del Islam? Bueno, pues tenemos mezquitas aquí en Guadalajara, tenemos a su vez toda una corriente cultural que expresa este movimiento que parece ser que data desde la conquista de México. Para antes vamos a preguntarle a Abraham, ¿qué es el Islam? Bueno, el Islam es una religión que tiene su inicio en lo que hoy es la península arábiga, fundada por el profeta Muhammad, que nace alrededor del año 570 después de Cristo. ¿Muhammad nace en 570? Ajá. Aproximadamente. El cual es conocido erróneamente como Mahoma en Occidente, pero pues cabe mencionar, la forma correcta de mencionarlo es Muhammad. Esta religión se expresa por sus creyentes más como un estilo de vida, que refiere la sumisión completamente de la voluntad hacia Dios. Precisamente se reivindica como la religión de todos los profetas anteriores al Islam. Esto es Jesús, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Adán, los cuales son importantísimos en la tradición religiosa del Islam, siendo retomada la tradición judeocristiana, ¿no? Incluso se llega a decir que el Islam existía mucho antes de la creación del ser humano, porque ya todo lo que existía estaba sometido a la voluntad de Dios. Entonces, el Islam, desde la religiosidad, es considerado como la sumisión completa del ser humano a la voluntad de Dios. Sin embargo, parece ser que el Islam nace entonces junto con Mohammed, 570 años antes de Cristo. ¿O existía algún vestigio, alguna manifestación del Islam antes de Mohammed? Antes de Mohammed es mencionada el monoteísmo, que se toma directamente como antecedente del Islam, precisamente porque el monoteísmo es la parte más importante de esta religión. Y ¿a qué nos referimos con monoteísmo? Precisamente la creencia y adoración en un único Dios, en el Creador, en el Señor de todas las cosas cuando existen. Y de modo que se dice incluso muy frecuentemente que Jesús era musulmán, que Moisés era musulmán, que sus seguidores eran musulmanes. ¿Por qué? Porque adoraban y creían en un único Dios. Bueno, hay un punto de convergencia entre la religión judía y la musulmana. ¿Existe ese punto? ¿En qué momento se da? ¿Cómo se da? Sí, claro que sí. Se da precisamente cuando Mohammed predica el Islam entre los árabes que eran politeístas, pero lo predica retomando toda la tradición de los judíos, ¿sí? Esto es la creencia en todos los profetas, esto es en prácticas como la circuncisión, como el no comer carne de cerdo, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos esto es el Islam, esto es la religión que funda Mohammed y que se empieza a esparcir por el mundo árabe, por allá por Oriente Medio, me imagino. Hay un momento en el que llega a México. ¿Cuándo llega el Islam a México? Para antes, si me permites, tengo que decir que nuestro amigo Abraham se encuentra haciendo un trabajo de campo ya tiempo atrás, ya tiene bastante tiempo asistiendo a una o varias mezquitas aquí de Guadalajara, haciendo trabajo de campo con los participantes de este movimiento cultural y además ha participado en varios congresos antropológicos que tienen que ver con la lingüística, que tienen que ver con religión, y tengo entendido que incluso en otros estados has participado. Así es, profe.
Precisamente el último que participé, días antes de que se decretara la cuarentena total, fue en Zacatecas, siendo sede la Universidad Autónoma de Zacatecas en el Congreso Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura, presentando un tema que abordaba el Islam desde la antropología lingüística, que fue titulado El uso religioso del lenguaje en la práctica del Islam. Bueno, pues entonces vamos a retomar la pregunta. Le estamos preguntando a Abraham, ¿cuándo llega el Islam a México? Muy bien. Es una pregunta bien interesante, porque pienso yo firmemente que podríamos rastrear presencia del Islam a partir incluso de la conquista de México. ¿Piensas tú o hay evidencias? Pienso yo y tengo el propósito firme de encontrar las evidencias. Porque estamos hablando de un supuesto hipotético, ¿no? Debido a que si seguimos una lógica vamos a llegar hasta el entendimiento de que pudo haber presencia de musulmanes en México después de la conquista, por el hecho de que estamos hablando que España era un territorio, actualmente España, era un territorio en el cual estuvieron 800 años los árabes practicando la religión islámica, pero cuando se da el proceso de reconquista de los reinos cristianos a la península ibérica, es que muchos árabes adoptan el cristianismo como religión, pero de una manera aparente, que es lo que se da los llamados criptomusulmanes. Muchos ha dicho que algunos de los tripulantes de expediciones en el descubrimiento de América, en la conquista, pudieran ser criptomusulmanes, siendo que se presentaban como cristianos. Otro elemento de la presencia del Islam podríamos decir en los propios esclavos que venían acompañando a Colón, que podían ser prisioneros de guerra propiamente árabes. Esa sería posiblemente una primera presencia del Islam en América, pero si hablamos de una época contemporánea más actual, podemos identificar la llegada del Islam en 1994, precisamente con el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. ¿Con el movimiento zapatista? Sí, claro. Y de hecho, me permito decir que las comunidades de musulmanes más grandes de México, con mayor número de creyentes, están en Chiapas, en los alrededores de San Cristóbal de las Casas, y se trata de indígenas chamulas, tzetzales, los primeros musulmanes mexicanos de la actualidad. A ver, esto quiere decir que las mezquitas en donde tú estás haciendo tu trabajo de campo, aquí en Guadalajara, y las que has visitado en el país, ¿son posteriores a 1994? Sí, así es. La mezquita de Guadalajara, en la cual he estado desarrollando el trabajo de investigación con una gran y valiosísima colaboración de los creyentes, a los cuales yo me refiero como coautores de este trabajo. La mezquita Isa ibn Maryam, que vale mencionarlo, significa Jesús, hijo de María, es una mezquita que tiene aproximadamente 6 años de haberse aperturado, pero que ya es el centro cultural y religioso de los musulmanes sunitas mexicanos en Guadalajara y en el occidente del país. A ver, platícanos, acláranos un poquito cómo es que esta corriente musulmana, fundada por Mohammed, tiene por nombre Jesús, hijo de María, aquí en Guadalajara. O sea, me parece interesante y esto nos ilustra, ¿no? Ajá, claro. Es que, como les venía mencionando, el Islam retoma la tradición religiosa del cristianismo y del judaísmo. En este sentido, Jesús es uno de los profetas más importantes y más grandes del Islam. De hecho, el único que es ascendido al cielo y que está vivo, o se considera que está vivo, junto con el profeta Enoc, claro. Y de hecho los musulmanes comparten con los cristianos la creencia de que Jesús ha de venir en el último día, ¿no? Que ha de venir a iniciar el juicio, ¿no? el juicio final. Y bueno, desde la escatología islámica, Jesús ha de venir a la tierra para gobernar, casarse, como es las obligaciones de los musulmanes, y además cumplir con 2 tareas específicas: romper la cruz y matar al cerdo. ¿Qué tal? Ajá. Esto resulta muy fuerte. ¿Por qué romper la cruz? Porque los musulmanes consideran
que los cristianos pues es una religión respetada, auténtica, pero que sufrieron una desviación y que llegaron a tomar a Jesús como Dios, siendo que en realidad era un profeta del Islam. Lo mismo que decía los hebreos, los judíos de Jesús. No, aquí hay una diferencia muy grande, porque a Jesús los judíos lo consideran un usurpador, lo consideran como un falso Mesías, mientras que el Islam lo considera un profeta auténtico, un siervo de Dios, y también lo consideran como Mesías. Bueno amigos, pues estamos platicando del Islam en Guadalajara, una presencia cultural que empieza a ganar terreno y que empieza a ganar influencia aquí en la ciudad de Guadalajara y en todo México desde luego. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos. Quiero saber lo que escondes en esa mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas, nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. Eres la luz que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. No quieras escapar, escapar. No quieras escapar. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Ya estamos platicando con Abraham Mora, está realizando un estudio antropológico en las mezquitas de Guadalajara, de todo este movimiento cultural. Y bueno, pues estamos inaugurando este segmento que le vamos a titular Tópicos selectos desde la antropología.
quiero agradecer a todo el equipo que hace posible a la Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, Monse Orozco, César Hernández, Andrea Mateos y Nada Nazar. Muchas gracias por su colaboración. Vamos a continuar con este tema porque es un tema que nos llena de una riqueza cultural invaluable. Bueno, nos estabas comentando que entonces más o menos en 1994, precisamente en esa fecha, llega el Islam a México. Sí. Además de la hipótesis que estás lanzando, de que pudieran haber llegado los criptomusulmanes, así los llamaste. Así es. Ajá. Correcto. Bueno, llegan directamente a Chiapas, llegan convocados por este movimiento. ¿Qué les motiva? ¿Qué les motiva al Islam venir a México? Muy bien. Pues resulta que el levantamiento zapatista catapulta a Chiapas a la escena internacional. En ese sentido, toma la atención de los musulmanes andaluces, propiamente pues, españoles, ¿verdad? Que viajan hasta la sierra en Chiapas para entrevistarse con el subcomandante Marcos y el consejo del ejército zapatista, ¿no? ¿Cuál era la oferta? Financiar la guerrilla, apoyarlos económica y materialmente, pero a cambio de que el movimiento se convirtiera al Islam. ¿Así? Ajá. Déjame decirlo descaradamente. Pues yo se lo estoy diciendo descaradamente, yo creo que lo hicieron más despacito, pero en esencia esa era la propuesta. He sabido que el subcomandante Marcos no recibía a todas las personas, era muy selectivo para recibir y para entrevistarse, ¿no? Tengo que preguntarte, ¿cómo te llega esta información? Esta información, pues es que en realidad no es nada oculto. No es nada oculto, hay bibliografía sobre este contacto entre los musulmanes y el ejército zapatista. Incluso es parte de la memoria histórica de los musulmanes indígenas de Chiapas, que lo tienen como un recuerdo bien presente como el inicio de su comunidad. Tendría que serlo, de los musulmanes chiapanecos, pero el EZLN, ahora el movimiento de la Comandancia General, ¿lo asume como parte de su trayecto histórico? Quizá como una curiosidad, porque en realidad la propuesta fue rechazada, no fue considerada. Pero hubo comunidades que por su parte sí aceptaron. No todas, no todo el ejército zapatista, pero sí algunas cuantas. He sabido además que en Chiapas hay una gran controversia por motivos religiosos. Los motivos religiosos entre evangélicos, católicos y una mezcla de partidos políticos. Se disputan los territorios, se disputan las direcciones de los municipios, de las comunidades. Y además entra el Islam a esta gran dinámica. Sí entra el Islam en el marco cultural local de los alrededores de San Cristóbal de las Casas, pero muy desde sus comunidades, es decir, no le entran mucho a la controversia, precisamente por eso no es tan mencionado. Casi siempre el conflicto ha sido entre evangélicos y católicos, ¿no? Sí. Ok, llega a Chiapas, hacen su propuesta, al parecer no son aceptados, pero dejan comunidades islámicas, así le llamamos. Sí, así es. En Chiapas. Ajá. ¿En qué cantidad, en qué proporción? En la proporción de que en Chiapas hay entre estas comunidades varias mezquitas, no una sola. Y déjeme decirle que aumenta la importancia en el sentido de que no es solo una corriente del Islam. Para esto cabe mencionar que cuando hablamos de Islam frecuentemente se piensa como una religión unificada, como una religión, como una unidad nada más. Pero dentro del Islam hay aproximadamente, o al menos se menciona, 70 al menos divisiones. Y esto es, por algunas de las más conocidas, el sunismo, que es la parte mayoritaria del Islam, el chiismo, el sufismo, el wahabismo, los ahmadíes, bueno, un montón de denominaciones, similar como pasa con el cristianismo. Y pues en Chiapas se pueden identificar los sunitas, los sufis, los wahabis y hasta los chiitas. Interesante, muy interesante. ¿Cuándo llega ese movimiento a Guadalajara?
el Islam a Guadalajara? Bueno, hay musulmanes tapatíos que tienen hasta 30 años de ser musulmanes, ¿sí? Esto a partir de sus experiencias personales, esto a partir de la experiencia individual con el movimiento religioso. Pero bueno, es bien importante la presencia del Islam a través de los migrantes que vienen desde los países mayoritariamente islámicos, ¿no? Pero pues el fenómeno más interesante es cuando los mexicanos abrazan el Islam. Sin embargo, sí es importante la presencia de esta religión a través de las personas provenientes de otros países, que ellos, que entre ellos, digamos, comenzaron a formar sus propias sociedades para practicar su religión. Pero si hablamos propiamente de musulmanes mexicanos, vamos a encontrar que sí había, pero muy dispersos, en menores cantidades que en la actualidad, sin un lugar fijo donde hacer su oración. Me llegaron a platicar que antes de que hubiera una mezquita bien establecida, rezaban en un local donde al día siguiente llegaban judíos a rezar. O sea, lo compartían porque no tenían un lugar fijo, ¿no? Pero sí es un punto de partida, un parteaguas bien importante, la fundación, la apertura de la mezquita Isa ibn Maryam hace 5 o 6 años, precisamente porque ya estamos hablando de un espacio físico, de un espacio material dedicado única y exclusivamente para el Islam en Guadalajara. O sea, tiene muy poco tiempo. La organización formal del Islam en Guadalajara es muy reciente, hablamos de 6, 7 años. Así es, pero bastante fuerte. La comunidad islámica sunita en Guadalajara es una comunidad que crece y se consolida cada día. Acabas de hablar de algunas corrientes del Islam. En Guadalajara hay de todas ellas, predomina una. ¿Están unificadas? ¿Qué pasa con esa comunidad en Guadalajara? Bueno, la comunidad predominante es la de los sunitas, que pues en general es la corriente mayoritaria de los musulmanes, pero también hay presencia de los chiitas, aunque de menor manera. Creo que es obligado preguntarte para el auditorio, explícanos la diferencia entre sunita y chiita. Es una diferencia muy grande, muy grande. Partiendo de que los chiitas tienen precisamente su centro religioso y cultural, además de la Meca, en Irán e Irak. Otros santuarios como es la ciudad de Kerbala. ¿Sí? La diferencia es que los sunitas se caracterizan por seguir rigurosamente en todos sentidos el ejemplo del profeta Mohammed. Todo lo que hay registro de las cosas que hacía y cómo las hacía, los musulmanes sunitas deben procurar hacerlo. Digamos, es una parte muy ortodoxa, muy estricta, mientras que en el chiismo, aunque desde su corriente también hay ortodoxia, también hay un aferramiento a la religiosidad, hay una mayor apertura en cuestión de símbolos religiosos. Por ejemplo, una característica de los chiitas es usar una especie de piedra con tierra de Kerbala o de algún santuario importante a la hora de rezar, que cuando hacen la postración se postran sobre ella, ¿no? Para los sunitas esto no es correcto, porque lo ven como una desviación o una innovación debido a que el profeta Mohammed jamás rezó con una de esas, o al menos así es como ellos argumentan. A ver, los sunitas son los más apegados a la tradición y los chiitas tienen ya algunas incorporaciones. Así es, precisamente. Muy bien. Lo cual ha llevado a serios conflictos religiosos entre ambas denominaciones. Platícanos un poquito sobre nosotros aquí en México, y en Guadalajara no es la excepción, cuando pensamos en el Islam, pensamos en movimientos violentos, pensamos en ataques, pensamos en terroristas. Claro. Platícanos al respecto, ¿qué hay? Muy bien. ¿Cómo se presentan ellos? ¿Qué dicen? Y digo ellos, los que vienen de allá, ya platicaremos los que están aquí, los que se han convertido. Muy bien.
esta es una parte bien importante y que precisamente tenemos que abordar obligatoriamente, porque este discurso creado en torno al musulmán es una de las grandes injusticias actualmente que existen, ¿no? Se habla de Islam y luego se piensa en atentados terroristas, en asesinatos, en hombres vestidos de negro decapitando personas vestidas de naranja, ¿no? Como difundía los videos el llamado Estado Islámico. Sin embargo, el Corán tiene en uno de sus versos, en una de sus aleyas, una parte que menciona: aquel que asesina a una persona es como si asesinara a toda la humanidad. Es decir, el Islam concibe la vida humana como sagrada. Me recuerda a un principio judío: aquel que salva una vida, salva a la humanidad. Fíjese, precisamente. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con Abraham Mora sobre un trabajo de antropología que está realizando en las mezquitas de Guadalajara y de México. Regresamos, vamos en corte. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con Abraham Mora. Está haciendo un estudio antropológico sobre la cultura del Islam aquí en Guadalajara y en México. Abraham, estábamos hablando de la diferencia entre chiitas y sunitas. Va otra pregunta interesante. Muy bien. Es una lengua totalmente extraña al español. La cultura musulmana se expresa, tengo entendido, en Árabe. En árabe. ¿Cómo es el contacto con los tapatíos? ¿Cómo los convencen para asumir una lengua, una cultura, una tradición, pues totalmente muy ajena, distante? Es curioso la forma en la que lo aborda, porque tengo el atrevimiento a decir de que tanto la lengua del Islam como la cultura no es para nada ajena a la lengua y a la cultura de México. Sabemos que en el español hay al menos 4.000 arabismos, que ha sido una lengua bastante influenciada por la lengua árabe. Como tenemos nahuatlismos. Así es. Como tenemos tecnicismos y extranjerismos. En ese sentido, en ese conglomerado, sigue siendo una isla, ¿no? Como quisiéramos que la gente hablara náhuatl y que entendiera, por ejemplo, las raíces náhuatl que manejamos todos los días en el español. Entendemos que hay abismos, clásicamente Almohada, Guadalajara misma. Así es. Y un sinnúmero de palabras. Pero aún así no estamos cercanos a la cultura islámica. Yo creo que sí. Aunque hay muchísima presencia de la cultura islámica en la arquitectura, en la lengua, en muchas cosas. Sin embargo, pasa muy desapercibida, porque aunque está presente, ciertamente sí es desconocida, ¿sí? Pero hablando de la cuestión de la lengua, bueno, pues ¿cómo es que los musulmanes se acercan a los mexicanos para que adopten estos rasgos culturales y religiosos? De una manera muy sencilla, porque estos musulmanes también son mexicanos. Estos musulmanes también comparten el mismo bagaje cultural que los demás, ¿sí? A diferencia de que son practicantes de una religión que es el Islam. Pero que me atrevo a decir, y es parte de la hipótesis de la investigación, el adoptar el Islam como religión y como estilo de vida sí tiene influencias en el individuo, en el pensamiento, en las prácticas cotidianas y hasta en el lenguaje. Definitivamente sí. La pregunta es, ¿cómo abordan? ¿Cómo alguien muy tapatío se acerca al movimiento islámico? ¿Cómo alguien tradicionalmente tapatío conoce del Islam y se involucra y participa de él? Pues precisamente estamos hablando que
el encuentro con el Islam en Guadalajara, con otros musulmanes tapatíos mexicanos, depende también de la experiencia individual de cada persona, pero sí hay un patrón, y es precisamente el darse cuenta que el Islam tiene presencia en Guadalajara. Lo primero que provoca es una reacción de sorpresa, de interés, ¿no? La siguiente es el acercamiento. Cuando uno no conoce del Islam o tiene vagas ideas, llega con incertidumbre, con nervios a la mezquita. Pero sucede otra cosa. Te das cuenta que los musulmanes, parte de su estilo de vida y hasta religiosidad, es la práctica de los buenos modales, de la hospitalidad, del respeto, ¿no? Y es como una sorpresa grande que se lleva a la persona y de sentirse arropada por la comunidad islámica, ¿no? Esto es una parte bien importante porque va a comenzar a despertar el interés del individuo, precisamente porque se ven confrontados lo que él pensaba del Islam, lo que la gente dice del Islam y lo que está experimentando en carne propia, lo que está experimentando de primera mano de lo que es una comunidad islámica, ¿sí? Este es incluso uno de los motivos por los cuales mucha gente adopta el Islam, precisamente por los modales de los musulmanes. ¿Qué tanto se extiende el Islam en Guadalajara? En Guadalajara, platicando con el imam, es decir, el líder religioso de la comunidad, un amigo también muy querido, Rafael Barajas, él me platicaba que desde la apertura de la mezquita hasta la actualidad había más de 600 shahadas o conversiones de personas mexicanas. ¿Qué son shahadas? Una shahada es cuando una persona da el testimonio de fe islámica cuando abraza el Islam como religión. Aún así, se tienen registrados que pues hay muchos más musulmanes. De algún modo, algunos no son practicantes, algunos hicieron la shahada pero no regresaron a la mezquita o no practicaron. Sin embargo, haciendo una constante, estaremos hablando que cada viernes, que es el día de culto y el día principal de los musulmanes, cada viernes se juntan alrededor de 60 personas en la mezquita Isa ibn Maryam. Nos platicabas fuera de micrófonos de que el día de hoy, precisamente hoy y mañana, hay una celebración muy importante para el Islam. Así es. Es precisamente el llamado Eid al-Adha, que es la fiesta del sacrificio. Esto recordando el gesto en el que Abraham iba a sacrificar a su hijo por orden de Dios, como una prueba de obediencia, pero que Dios le dice que se detenga y a cambio le da a que sacrifique un cordero, ¿no? Esto es como muy importante porque está expresando una muestra de sumisión, una muestra de obediencia a Dios, que es una de las cualidades, la más grande de las cualidades de un musulmán en su religiosidad y su relación con Dios, ¿no? Además del sacrificio, bueno, pues hoy y mañana van a ser días importantes porque los musulmanes de todo el mundo, recordando este suceso, van a sacrificar carneros, corderos, cabras y hasta camellos. Pero además es el tiempo en el que se realiza la peregrinación a la Meca, que es un acto de adoración bien importante, tanto así que todos los musulmanes deben de hacerlo una vez al menos en su vida, claro, si tienen los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Una práctica común que sucede es que si una persona está limitada físicamente de ir, pero tiene los medios económicos, puede pagarle la peregrinación a otra persona. Y aquí está cumpliendo su parte y la de la persona que va, ¿no? Me gustaría mencionar precisamente que la peregrinación a la Meca es parte de los llamados 5 pilares de la fe islámica. 5 pilares que son: el primero, la shahada o testimonio de fe, que consiste en atestiguar que no hay más divinidad que Dios, no hay más Dios que Alá y que Mohammed es su siervo y mensajero. Esta frase es bien importante porque cuando un niño o una niña nacen, lo primero que se les dice es la shahada al oído. Cuando una persona muere, se le dice al oído. Cuando una persona
se siente en gran peligro o se va a enfrentar a una situación riesgosa, menciona la shahada como manera de encomendarse a Dios, como de reafirmar su fe, ¿no? Entonces decimos que un musulmán es lo primero que escucha al nacer y lo último que escucha al morir, la shahada. Atestigo que no hay más Dios que Alá y que Mohammed es su siervo y mensajero. Y eso lo puedes decir en árabe. Sí, claro. Es Ashadu an la ilaha illa Allah, Ashadu anna Muhammad al Rasulullah. Ese es el primer pilar del Islam. El segundo es el salat, es decir, la oración, que es la que muchos hemos visto en la televisión, en algunos medios, que es cuando los musulmanes se arrodillan, se postran en el suelo. Esta se hace 5 veces al día, todos los días. La tercera es el zakat o la caridad, que es bien importante para los musulmanes. Hay dos, el zakat al-fitr, que es cuando termina Ramadán, y no consiste en una caridad monetaria, sino en alimento, ¿no? En dar materia, sea frijol, trigo, sea algún grano, ¿no? a las personas. Y la segunda es el zakat al-adha, precisamente, que está próximo, que aquí sí es monetario, ¿no? La caridad no se da al imam de la mezquita, no se da a la mezquita, no hay una institución mediadora, se tiene que dar directamente a la persona que uno considera que lo necesita. Sea musulmán o no. Sí. ¿O tendría que ser miembro de la comunidad musulmana? Sea musulmán o no, precisamente. El pasado Eid al-Fitr, llegaron a mi casa los amigos musulmanes con una despensa. Eid al-Fitr es la festividad cuando termina Ramadán y cuando se tiene que dar el zakat, la caridad de ese momento, ¿no? El cuarto pilar es el ayuno en Ramadán, que se da durante todo el mes de Ramadán, durante aproximadamente 40 días, que consiste en no comer nada desde que sale el sol hasta el ocaso, hasta que ya no hay luz de día. Al final es lo que sucede, lo que se llama iftar, es decir, rompimiento de ayuno, donde la mezquita hace una comida muy grande e invita a todos los miembros de la comunidad a que rompan el ayuno juntos. Y pues el quinto es el que ya mencioné, la peregrinación a la Meca. Ustedes han recordado, amigos, recuerdan aquel decir, muy tapatío por cierto, vas de la seca a la Meca, andas a toda prisa, vas de la seca a la Meca. Bueno, pues aquí está la influencia de la cual pocas veces tenemos conciencia de ello. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con Abraham Mora. Él está haciendo una investigación muy interesante sobre el Islam en Guadalajara en 3 vertientes diferentes. Una de ellas es la expresión religiosa, la otra es la expresión lingüística y la otra es la expresión... Es más bien, desde la antropología social, la etnología y la lingüística, que exactamente como usted mencionó, pues son una expresión correspondiente a cada cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de antropología social, es que estamos abordando el fenómeno desde las implicaciones sociales que tiene, ¿no? Por ejemplo, cómo el estilo de vida de una persona se ve modificado por la incorporación de las prácticas religiosas y las prácticas sociales, ¿no? Una de ellas, y bien importante, es, por ejemplo, que cuando un musulmán muere, la forma de enterrarlo es muy diferente. Se tiene que lavar el cuerpo y posteriormente amortajarlo. Se tiene que enterrar con el rostro hacia la dirección de la Meca y se tiene que enterrar sin ataúd, solo amortajado. Solo amortajado. Ajá. ¿Y la norma oficial lo permite aquí en México, en Jalisco? Precisamente ahí entra una de las implicaciones de la antropología social, porque tengo entendido que no lo permite. Es entonces cómo se ve una confrontación entre las prácticas sociales propias de una religión y las prácticas sociales del Estado secular, ¿no?
Existe actualmente dentro de la bioética un principio, un precepto en donde la persona tiene el derecho a reservarse una práctica que le impiden sus creencias, que le impiden sus convicciones, ¿no? No aplica este fenómeno que aplica en la bioética. Por ejemplo, un médico puede apelar a este principio para decir que no practica un aborto, puede apelar a este principio para decir que no practica una transfusión sanguínea, o una persona per se puede decir que por sus principios no acepta una transfusión o no acepta tal o cual fenómeno. No pasa esto en el Islam. Sí, precisamente podría referirse a este principio, pero estamos hablando de algo que ya está establecido en el código incluso civil, ¿no? En la norma, que por cuestión sanitaria, por cuestión, pues tendrán sus motivos de exponer, todos los cuerpos deben enterrarse en un ataúd, ¿no? Pero pues entonces esta es una cuestión de interés social, ¿no? Otro asunto de interés de la antropología social es la cuestión de los matrimonios islámicos, como el hecho de que dos miembros mexicanos musulmanes contraigan matrimonio islámico da la posibilidad de que cuando tengan hijos ya haya musulmanes mexicanos de nacimiento y no solo conversos. Entonces las implicaciones del matrimonio como institución social para el Islam es la consolidación de la comunidad islámica, ¿sí? Esta es desde la parte de la antropología social, ¿no? Desde la parte etnológica, que es el otro eje, es ahora sí cuando entran las cuestiones de significaciones, de creencias, de mitos, de todas estas cosas que incluyen lo espiritual, ¿no? Y para esto, uno de los ejemplos que más me gustan es platicar sobre la creencia en los jinn o en los genios. ¿Quién no se acordará del cuento y de la película de Aladino y la lámpara maravillosa, no? Claro. O quién cuando de chico vio una tetera, confundiéndola con una lámpara, no la frotó a ver si salía un genio que te concediera 3 deseos. Pues esto va mucho más allá de las 1001 noches, va mucho más allá de Disney. Es una creencia auténtica del Islam, la creencia en los genios. ¿Así? Sí, así es. ¿Es parte de la mitología del Islam o es un fenómeno aparte del fenómeno cultural propiamente religioso? Pues es parte de la religión, porque incluso en el Corán viene el capítulo de los genios, ¿sí? En la cual un grupo de genios iba pasando cuando escuchó al profeta Mohammed estar recitando el mensaje, y estos genios se impresionan y se hacen musulmanes. Esto, bueno, para entenderlo mejor, dentro de esta creencia resulta que Dios crea 3 tipos de seres, aparte de los animales y todo cuanto existe, y son los ángeles, hechos de luz, sin cuerpo y sin libertad, ¿sí? Crea a los genios, hechos de fuego sin humo, sin cuerpo, pero con libertad. Y crea al ser humano de barro, con cuerpo y con libertad. Entonces son interesante 3. La mezcla. Muy poco conocido, sí. Eso, ¿no? Claro que muy sí. Muy difundido la idea del genio y la lámpara maravillosa. Sí, claro. Pero lo otro desconocido. Es un paradigma completo. Ajá, sí, es un paradigma integrativo. Y pues, Abraham, estamos con el tiempo recortado. Me interesa mucho preguntarte. Hemos estado platicando desde dentro del Islam. Ahora te pregunto, Guadalajara, los zapatillos, ¿cómo reciben al Islam? ¿Cómo es el fenómeno de convivencia entre los zapatillos, particularmente las religiones, la religión católica, las religiones cristianas, cómo se relacionan, cómo se vinculan con el Islam en Guadalajara? Hay 2 tipos de reacciones de la población local hacia con el Islam. La primera es amistosa, es decir, vaya, no sabía que había musulmanes, ¿no? Qué chido. Y se da este interés por conocer. Pero el otro es una parte muy negativa, que está muy influenciada tanto por la propaganda política como la propaganda religiosa contra los musulmanes. Esto es, por ejemplo, el recelo, ¿no? O ver a un musulmán y inmediatamente decir que es un terrorista. Pero el otro, el prejuicio religioso, que es ver a un musulmán y desacreditarlo desde la propia religión católica, ¿sí? Que
pues esto es muy común, muy común. Debo decir que en Guadalajara y en México, en América Latina, en el mundo, las mujeres son las que más están expuestas a los prejuicios y a los ataques de la población no musulmana, ¿no? Precisamente porque tienen esta prenda, el hijab característico, e inmediatamente se les empieza a tachar con calificativos negativos. Algunas musulmanas me llegaron a platicar que cuando iban pasando por la calle, la gente les decían, lárgate a tu país, ¿sabes? Este es mi país. Este es mi país, yo soy mexicana, ¿no? Dijiste hijab, el atuendo. Ah, sí. ¿Y la burka no es lo mismo? ¿Es otra cosa diferente? No, no es lo mismo. El hijab es una prenda que solo cubre el cabello y la burka cubre hasta los ojos, nada más. Vale la pena decir de que en algún momento, siendo yo funcionario de la preparatoria de Jalisco, pues su servicio social conmigo, una joven muy inteligente, muy lista, muy retraída por cierto, pero muy lista. Y tiempo después, mi sorpresa es de que apareció en la preparatoria, pasó por ahí a saludarnos y con burka, ¿no? Con burka. Por respeto, bueno, pues hicimos el diálogo normal, pero nos quedan muchas dudas sobre el asunto de la burka. Las mujeres que se asumen y que se unen al Islam, ¿tienen necesariamente que usarla, la burka? ¿O la otra prenda que dijiste? ¿Es opcional? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la burka no es obligatoria. Todo bien, gracias. La burka no es obligatoria. El hijab es la prenda más común debido a que solo debe cubrirse el cabello, ¿no? Pero hay una premisa bien importante en el Islam cuando se habla de las obligaciones y deberes. Por ejemplo, que una mujer lleve el hijab es una obligación, pero no se le obliga. Tiene que ser una elección propia, ¿sí? ¿Es parte de la religiosidad? Sí. ¿Es parte del estilo de vida? Sí. Pero nadie la va a obligar a que se lo ponga a fuerzas, ¿sí? Eso ya depende del individuo, ¿no? De la piedad, del apego a la religión. Eso sí, lo que sí se sugiere, se aconseja, se pide, es que a la hora de la oración sí se pongan el hijab. Ok. Amigos, pues es un tema sumamente interesante, es un tema cultural que apasiona, que interesa y que vale la pena que estuviéramos al tanto de su presencia y su evolución. Finalmente te pregunto, Abraham, la presencia musulmana en la mezquita se asume y se registra como una asociación religiosa. Tendría que ser así. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Ese es un dato que no le tengo, pero se lo prometo que conseguiré. Sí, hablar de un registro como tal, ante el Código Civil, ante todo eso, no lo tengo la información, pero lo podemos conseguir. Muy bien. ¿Qué otras mezquitas en el país tienes conocimiento, has visitado, has participado? Incluso han confundido a Abraham como parte de este movimiento y eres muy honesto cuando se presenta con ellos y dice, bueno, soy un estudiante de antropología y estoy haciendo un trabajo de campo. Así es. Sí, pero ¿a dónde has ido? De mezquitas, bueno, aquí hay dos en Guadalajara, una propiamente a la que acuden los musulmanes mexicanos y otra donde se juntan más bien los musulmanes extranjeros, ¿no? ¿Que están en dónde? ¿En dónde están estos? La mezquita Isa ibn Maryam, procurada por los mexicanos, está en la calle Hospital, el número 888. Es una mezquita que tiene como eslogan que es una mezquita de puertas abiertas, bienvenido a los musulmanes y los no musulmanes. La otra mezquita está en la colonia de la Calma, en la calle del Centauro. Pero también hay una mezquita con una comunidad grande y que está creciendo al sur de Jalisco, en Tamazula. En Tamazula hay una comunidad islámica muy importante. Hay mezquitas también en Morelia, hay dos, visité una de ellas. En San Luis Potosí, en Ciudad Valles, hay comunidad islámica. En Tampico también hay, en Durango, una muy importante también está en Rosarito, en Tijuana, en Chiapas no se diga, hay muchas, en Guanajuato hay otra mezquita, otra comunidad, en la Ciudad de México pues es la capital, ¿no? Obviamente hay hasta un espacio para los sufis, o sea, hay muchas mezquitas.
Amigos, esta es la primera emisión de un programa de tópicos selectos desde la antropología que tenemos el gusto de presentar para ustedes en espera de que sea de su agrado, en espera de que aporte elementos culturales, elementos que nos hagan pensar, sentir de una manera diferente, que nos abramos a estas manifestaciones culturales que finalmente son manifestaciones del ser humano, manifestaciones del hombre. Muchas gracias, Abraham. Te agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias a usted, profe. Qué gusto estar compartiendo todos estos temas. Estamos en La Luciérnaga. Nos vemos a la siguiente. Nos escuchamos. Esta es La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.